Hola, bueno amigos y amigas, la idea de este video es responder algunas preguntas sobre historia que circulan entre ustedes. Recibí muchísimas preguntas, no voy a poder responder todas hoy porque quiero que este video sea un poquito breve. Desde ya mis disculpas, ya veremos otra ocasión para responderlas. Pero bueno, ya sin tanto preludio, vayamos a algunas de sus preguntas. Bueno, y la primera pregunta es de Marcelo Vázquez, que dice: ¿por qué la industria del cine le prestó más atención a la Segunda Guerra Mundial que a la Primera Guerra Mundial? Feroz pregunta te mandaste, Marce, ¿eh? Bueno, en realidad hay una serie de factores que hacen que la Segunda Guerra Mundial sea más atractiva, llamémosle, para el cine. Y no solamente para el cine, sino también para la industria de los videojuegos, que cualquier gamer sabe que uno de los juegos más populares de guerra son los de la Segunda Guerra Mundial, que hay, pero a patadas. Y de la Primera Guerra Mundial, en cambio, de hecho, ahora están saliendo algunos más, pero menos. Y a veces tienen que incurrir en exageraciones para ser más atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el factor ideológico, que si bien en la Primera Guerra Mundial también siempre hay algún factor ideológico, no sobresale tanto como la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por ejemplo, ya ¿quién discute cuál tiene que ser el rol del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo? Que de hecho el Imperio Austrohúngaro ya ni existe. En cambio, el nazismo, el comunismo, las democracias liberales son temas que todavía se discuten en cierta medida y que, bueno, generan un atractivo especial, ¿verdad? Un segundo factor son los personajes, que los personajes de la Segunda Guerra Mundial son también muy cautivantes y tuvieron la ventaja de que tuvieron, bueno, mejores herramientas de comunicación. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial tenemos imágenes y líderes que todavía están en el ideario colectivo, como por ejemplo un Churchill. Churchill tiene el famoso discurso de lucharemos en las playas, en las calles, nunca nos rendiremos, que hasta un tema de Iron Maiden tiene eso como introducción. Tener los famosísimos discursos de Hitler, una serie de cosas así. Mientras que en la Primera Guerra Mundial no vas a tener un discurso del Kaiser, por ejemplo, y de otros personajes protagonistas de la época. Entonces ese es otro factor que le da una ventaja a la Segunda Guerra Mundial. Un tercer factor sería, bueno, que fue una guerra más grande, tuvo más víctimas y se expandió mucho más geográficamente y tuvo más variedad de escenarios. La Primera Guerra Mundial, si bien tuvo muchos escenarios, principalmente transcurrió en el frente occidental, que era básicamente una línea de trincheras aquí, otra línea de trincheras acá, y bueno, un bando se turnaba con el otro para salir de sus trincheras y atacar la del otro. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial vos tenés batallas aeronavales en el Pacífico, tenés luchas urbanas muy grandes como Stalingrado, tenés asaltos de paracaidistas, tenés ciudades gigantescas como París bajo ocupación, lo cual te da también más espacio como para generar diversas historias. También hay que tener en cuenta que, bueno, Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor, alrededor de cerca de 3.000 muertos. Y bueno, la industria del cine que predomina hoy en día, Hollywood, está en Estados Unidos, y obviamente el hecho de que Estados Unidos haya sido atacado en su propio suelo, cosa que no ocurrió en la Primera Guerra Mundial, también le da, bueno, un plus a esa guerra. Y bueno, también hay otros factores como el factor moral. Si bien es difícil hablar en historia así nomás de estos son los buenos y estos son los malos, siempre es más complejo que eso. En la Segunda Guerra Mundial como que es más fácil identificar un bueno y un malo. Claramente la mayoría tenemos una simpatía mayor, más fuerte, más definida hacia los aliados que hacia los fascistas. Tenés ahí a un Hitler que es un personaje nefasto, tenés los campos de concentración, tenés las atrocidades de los japoneses en el Pacífico, una serie de cosas que bueno, hacen más fácil el relato de buenos y malos que muchas veces caracteriza a Hollywood, y eso creo que también ayuda a que haya más producciones de la Segunda Guerra Mundial. También hay diferencias tecnológicas importantes que hacen que la Segunda Guerra sea más, de nuevo entre comillas, entretenida que la Primera Guerra Mundial.
la Segunda Guerra Mundial tenés cohetes, tenés mejores aviones, una serie de cosas. Pero déjenme que le ilustre el punto de la siguiente manera. En la Primera Guerra Mundial tenés esto, pero no tenés esto. Y bueno, aprovechando que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pasemos también a un tema relacionado porque Derlis Caballero pregunta: ¿estuvo Hitler en Paraguay o en Argentina? Este es un tema que se viene hablando mucho últimamente. Bueno, la cosa de Hitler empieza así. Cuando se toma Berlín en el 45, que es tomada por los soviéticos, primero hay como una gran confusión, ahí no se está muy seguro de qué pasó con Hitler. Pero ya después de un tiempito, en los siguientes meses, los soviéticos, a través de interrogatorios y examinando cuerpos, le llaman incluso al asistente del dentista de Hitler para que vea la dentadura, una serie de cosas. Ellos confirman que realmente lo que pasó fue eso, la versión hoy conocida de que Hitler se suicida en su búnker con Eva Braun y con algunos jerarcas nazis como Goebbels. Pero bueno, ellos ahí generan como un cierto misterio a propósito, e incluso insinúan que en Occidente podría estar escondido Hitler como para tal vez bajarle la caña a Occidente. Y ahí pasa algo interesante. Un señor que se llama Hugh Trevor Roper, un historiador especializado en la Alemania nazi y que trabajó también en la inteligencia del ejército británico en ese tiempo, es enviado a Alemania con la misión de averiguar realmente qué pasó con Hitler. Y ahí el tipo realmente se da cuenta de que lo que pasó es la versión oficial. A veces está muy bien cuestionar la versión oficial, pero acá la versión oficial está muy bien respaldada. Trevor Roper hace un trabajo excelente que yo les recomiendo a ustedes que, si quieren saber más del tema, lean su libro que se llama The Last Days of Hitler, o en español Los Últimos Días de Hitler. Pueden conseguir en Amazon, para Kindle, de diversas formas. Y ahí realmente él te muestra de una manera muy exhaustiva y convincente qué fue lo que pasó en esos días. En cambio, la versión de la conspiración, digamos, es realmente muy débil porque se basa en cosas como por ejemplo en testimonios de gente que dice: sí, pero yo le vi a Hitler en tal parte. Pero esos testimonios de yo le vi a Hitler aquí o allá hay en todas partes. O sea, hay no solamente en Paraguay, en Argentina, hay en Italia, en Suiza, en Alemania, Irlanda, España, un montón de países al mismo tiempo. O sea, son como los avistamientos de Elvis más o menos, que todo el mundo le veía en cualquier gasolinera. Y obviamente el tipo no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces son testimonios falsos o equivocaciones. Y a veces es hasta simpático, porque Abel Basti, que es el periodista argentino que es el que más está propiciando esta teoría últimamente, él por ejemplo le agarra a un señor y dice el señor: sí, yo en los 60 o 70 le vi a Hitler y estaba caminando por ahí sobre Rodríguez de Francia. ¿Y qué va a saber el tipo si son 30 años después? Un Hitler ya envejecido, probablemente con su pinta cambiada, se habrá cortado el bigote, dejado la barba, quién sabe. Y él, que nunca le vio en persona, estaba seguro de que, si yo le vi ahí en la otra esquina, estaba... El tipo se puede equivocar, puede mentir, quién sabe. Tenés otro testimonio de un tipo que dice: sí, yo tengo este cuadro que pintó Hitler en Argentina. El tipo de nuevo se puede equivocar, puede mentir, tal vez para cotizar el cuadro, porque un cuadro de Hitler obviamente va a cotizar mucho más que el de su vecino Roberto, ¿verdad? Entonces, la versión de la conspiración realmente está construida sobre testimonios que no son contundentes. Y por último, no tienen un cuerpo, porque de lo que más se agarran los que dicen que Hitler no murió en Berlín es de que hay cierta controversia sobre el cuerpo que tienen los rusos hoy en día. Pero por otro lado, ellos te dicen, cuando vos le decís dónde está el cuerpo, te dicen: sí, está en algún hotel en Paraguay, en un sótano, pues no te dicen cuál es el hotel ni te muestran el cuerpo. Y eso no es una prueba. O sea, si realmente quieren demostrar que Hitler murió en Paraguay, bueno, muestren un cuerpo. Porque incluso si somos muy escépticos y decimos que Hitler no murió en Alemania, eso automáticamente no quiere decir que murió en Paraguay. Siguiente pregunta es de Aldo Bobadilla, que dice: ¿es cierto que a Carlos Antonio López lo nombraron emperador del Paraguay? Bueno, voy a tratar de resumir mucho de esta respuesta, Aldo.
No. Marcos Vareiro hace una pregunta muy difícil. ¿Por qué Tacuara pateó el penal en Sudáfrica 2010 contra España? Ahí va Cardoso, lo tira Cardoso. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Casillas! No sé, Marcos. ¿Dios existe y nos odia? Después Freddy pregunta sobre la fortuna de Madame Lynch después de la muerte del mariscal. Bueno, Madame Lynch llegó a tener una fortuna realmente cuantiosa. Para darles una idea, en 1853 Carlos Antonio López dio una cena con motivo del reconocimiento de la independencia de parte de Argentina el año anterior y invitó a 600 personas y gastó en promedio 2 pesos por comensal. Unos añitos después, Madame Lynch estaba gastando 500 pesos mensuales pidiendo comida del Club Nacional, no confundir con el actual Club Nacional, pidiendo comida para 2. Para darles una idea de los precios y costos y demás, una enfermera en Cerro León ganaba 4 pesos mensuales. Es decir, para poder gastar una enfermera de Cerro León lo que Madame Lynch gastaba en un mes de comida, tendría que trabajar por lo menos 10 años y un poquito más. Ella misma iba a declarar después que en Paraguay como inversionista llegó a ganar entre 8.000 a 10.000 libras anuales. Cuando viene al Paraguay William Whitehead, él se convierte en el jefe ingeniero del estado, o sea, era el ingeniero más top que tenía el Paraguay, inglés, y él ganaba inicialmente solamente 400 libras anuales. Entonces estamos hablando que si Madame Lynch ganaba entre 8.000 a 10.000 según lo que ella misma declaró, ella misma estaba ganando por lo menos 20 veces más que el principal de los ingenieros ingleses. Además de eso, Madame Lynch también tenía numerosas propiedades, tanto en el campo como en la ciudad. Y en los momentos finales de la guerra, López le vende a un precio bajo millones, y sin exagerar, millones y millones de hectáreas de tierras públicas. Ahora bueno, cuando termina la guerra, ella sí, su patrimonio queda bastante reducido porque finalmente no le van a reconocer la venta de tierras públicas que ella compró, más la confiscación de bienes de los López, y va a tener un montón de litigios ella en Inglaterra, más bien en Escocia, ahora en Edimburgo, va a tener pleitos judiciales con el gobierno paraguayo, va a tener pleitos judiciales con los hermanos Stuart, una serie de conflictos judiciales en los que ella va a salir bastante mal parada, pero aún así no le fue tan mal. De todas formas, consiguió varias miles de libras esterlinas en su litigio con los hermanos Stuart. Si bien ella consideraba que le debían por lo menos 40.000 libras, ahora consiguió muchísimo menos. Y con la Casa Blythe, que era la empresa con la que el gobierno paraguayo hacía negocios para, por ejemplo, era la encargada de colocar a los becarios paraguayos en Europa, la que nos traía armas y un montón de elementos. Con la Casa Blythe va a tener también un litigio Madame Lynch y finalmente le va a cobrar a esa empresa 12.500 libras. Y además habrá tenido otros fondos. Hay que tener en cuenta que esas son cifras muy pero muy grandes para la época. Y de hecho, un indicio de que ella contó con cierta comodidad económica el resto de su vida es que ella unos cuantos años después va a emprender un tour por el Mediterráneo, ¿verdad? Se va a ir a Tierra Santa y demás. Y consideren que, bueno, de hecho hoy no es tan fácil así pegarse en un viaje a Tierra Santa, tiene su costo, pero en esa época aún más, ahí no tenían promociones turísticas y no habían pasaje de avión más o menos barato, era realmente muy caro hacer ese tipo de turismo y que ella haya hecho ese viaje da la pauta de que realmente sí contaba todavía con ciertos elementos económicos importantes después de la guerra. Y finalmente Andrés dice: ese marihuana inyectable te hace reír. Ok, Andrés. Ok. Bueno, se está volviendo largo el video, así que cerramos acá. Desde ya muchas gracias por tener la paciencia y seguirme hasta el final del video. Gracias por sus preguntas. Espero haber respondido bien. Tuve que responderles un poquito a las corridas. Y bueno, ya seguiremos hablando de historia oportunamente.